vertebral. Vamos a hablar de escoliosis porque esto es una desviación de la columna vertebral que adquiere la forma de una S o una C. Y aunque muchos piensan que se trata de una condición que aqueja únicamente a los adultos, miles de niños también la sufren. ¿Cuáles son las señales tempranas que pueden darnos aviso de una escoliosis en los más pequeños de la casa? El doctor Max Méndez, ortopedista infantil y subespecialista en columna, está con nosotros para ampliarnos sobre este tema. Recuerde también que puede escribirnos su consulta en el Facebook de Buen Día o a través de un videito por WhatsApp al 6087-7777. Buen día, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Doctor, cuéntenos exactamente cómo se define la escoliosis. Ok, en términos muy sencillos, podríamos decir que vista de frente, la columna vertebral debe ser derecha. Cuando perdemos esa rectitud y se forma 1, 2, 3 o hasta 4 curvas anormales, pues estamos hablando en términos generales de una escoliosis. Es una curvatura que suele presentarse tal vez en el medio. Bueno, ahí tenemos en pantalla una imagen para observarlo mejor. Ok, en la imagen podemos ver uno de los tipos de escoliosis que se presentan sobre todo que se presentan desde la infancia, desde edad muy tempranas, donde la flecha muestra una malformación de una vértebra que vemos, la mayoría de las vértebras son como cuadrangulares o rectangulares y esta tiene forma de triángulo. Este es un tipo de escoliosis que se llama escoliosis congénita, que evidentemente aparece desde temprana edad. Hay otros tipos de escoliosis donde todas las vértebras tienen forma normal y nada más empiezan como, digamos, a desacomodarse y a producir unas curvaturas anormales. ¿Cuántos tipos de escoliosis existen? Hay bastantes. De hecho, podríamos incluso categorizarlos por edades. Por ejemplo, un adulto puede tener escoliosis por una fractura en una vértebra o por desgaste articular de la columna. Sin embargo, en la infancia podemos tener varios tipos de escoliosis. Sin embargo, los tres más frecuentes son la escoliosis congénita, que aparece cuando se producen este tipo de malformaciones en las vértebras. La escoliosis idiopática, que puede aparecer desde los 3 años en adelante, y la escoliosis neuromuscular, que se presenta sobre todo en niños que tienen algún trastorno nervioso, algún problema nervioso. Esas son como las 3 más comunes que podríamos encontrar en la infancia. Esta idiopática es más común en niños que en niñas. Habíamos conversado previamente de ese dato. De hecho, la escoliosis idiopática es la más común de todas las escoliosis. Ok, siendo casi el 90% de los casos. La palabra idiopática significa que no conocemos la causa. Dentro de las escoliosis idiopáticas, el 95% aparece después de los 10 años y sobre todo en niñas. Algunas series estadísticas saben de por cada 10 mujeres aparece un varón. Sin embargo, cuando aparece un varón suele ser una escoliosis de un poquitito más agresividad o un poquito más complicada que la mayoría de las niñas. ¿Existen signos visibles que puedan alertar a los padres o a los cuidadores de que se está presentando una escoliosis? Sí, de hecho es bien importante que las familias que tenemos adolescentes en la casa o muchachos que están entrando en pubertad estemos alertas a ciertos signos. Los 2 signos más evidentes van a ser el desbalance de los hombros. Vemos que empieza el niño a crecer por su pico de crecimiento puberal y un hombro se nos va más alto que el otro, como vemos en la imagen. Vemos también en la cintura de este niño, del lado izquierdo, es más acinturado que del lado derecho. Ok, entonces ese es otro signo. Y evidentemente se nos empieza a hacer, ya en casos un poquito más avanzados, como una jiba en el lado de los omoplatos, ahí donde sale el brazo desde la espalda, podemos tener un abultamiento anormal. Estos son los 3 signos que podríamos eventualmente en casa empezar a revisar o estar pendientes de nuestros muchachos, de nuestros niños en crecimiento. ¿Generalmente es tan visible como en la imagen que observamos en pantalla? Sí, evidentemente hay casos muy sutiles que se nos pasan de alto y también tenemos que entender que es una población preadolescente en donde ya los papás no entran al baño a bañarlos, donde tal vez lo más común es después de vacaciones. Fuimos a la playa y cuando se puso el vestido de baño le vi los hombros mal, le vi la prominencia en la espalda. Entonces, hay casos muy sutiles, pero usualmente los vemos así. De hecho, podría asegurar que la imagen, el dibujo es una escoliosis relativamente leve, moderada. Interesante, porque creeríamos que ya en esa etapa, cuando el hombro está un poquito más caído, es avanzado.
Sí, ya tenemos, cuando un hombro está más alto, ya podríamos estar hablando de que tenemos una curva que está pasando de leve a moderada. Ok. Además de lo que vemos a nivel visual, ¿podría el niño o el adolescente presentar algún tipo de dolor, molestia? Va a depender mucho de la causa, sin embargo, típicamente la escoliosis no duele durante las etapas de desarrollo. Okay, sin embargo, podríamos tener dolor en la espalda, que se irradia a las piernas, ya sobre todo si la escoliosis, la curva es muy baja, sensación de cansancio en la columna o en la espalda cuando hacemos ejercicio, o pasan mucho tiempo de pie en la escuela, un acto cívico, haciendo una fila o lo que fuera, dolor en los hombros, y el dolor en los hombros y la dificultad para respirar o sentarse ya en estados muy avanzados. Ya cuando tenemos una curva de mucho valor angular y de mucho ángulo, ya empezamos con problemas mecánicos en el hombro a dar dolor, y evidentemente la sensación de falta de aire o de problemas para respirar con el ejercicio o para sentarse ya son signos de que la deformidad está en estados bastante avanzados. Esto que dice acá, sensación de cansancio en la columna, suele presentarse cuando el niño realiza actividad física, o sea, siempre hay como un precedente o es una sensación prolongada. Los niños lo hablan así incluso. Es que me canso cuando estoy en educación física. Fui con mi papá a hacer una fila y me cansé, tuve que sentarme. Y suele ceder el cansancio y el dolor de espalda cuando el niño reposa. Uh-huh. ¿Okay? Mucho tiene que ver también los desbalances musculares que pueden existir asociados a la escoliosis, que evidentemente hay una fatiga muscular en el fondo que no nos ayuda, pero son los signos o alertas, síntomas que puede decirnos el niño que debería alertarnos y pues ponerle cuidado. ¿Qué papel juega la herencia en estos casos? Por ejemplo, que papás, abuelos hayan tenido escoliosis. La parte hereditaria es bien importante, sobre todo en la escoliosis idiopática y sobre todo por línea materna. Okay. Cuando la mamá, las tías, la abuelita materna, las tías maternas han tenido escoliosis, las niñas, y digo las niñas porque evidentemente, como dijimos anteriormente, son más frecuentes, van a tener un poco más de riesgo de tener escoliosis. Los varones también aumenta el riesgo por línea materna, pero es un porcentaje de menor valor o tiene menos riesgo que las niñas. Pero la parte hereditaria es muy, muy importante en la escoliosis idiopática, pero como te digo, sobre todo por línea materna. Por línea paterna suele no ser algo tan estadísticamente relevante. Uh-huh. Además de la herencia, ¿hay algún otro factor de riesgo? Pues para la escoliosis idiopática no. Como te digo, como no hay una causa conocida en la escoliosis idiopática, pues no hay factores de riesgo además de la herencia. Sin embargo, para escoliosis congénita, y esto es muy importante, sí hay muchos factores de riesgo, sobre todo factores de riesgo en la parte materna, pero no por herencia de la madre. Por ejemplo, factores de riesgo para escoliosis congénita son mujeres que no tienen suplementación de ácido fólico, mujeres que son expuestas o están expuestas a muchos agroquímicos o a monóxido de carbono, sobre todo, y la diabetes. Madres diabéticas tienen una probabilidad mayor de tener un hijo con una escoliosis congénita. Entre más temprano detectemos esta escoliosis, ¿será más fácil de tratar? Sí, definitivamente. Dentro de lo que, bueno, ahora vamos a hablar más tarde de los tratamientos. Una escoliosis que se detecta tempranamente, podemos iniciar con tratamientos muy llevaderos en el sentido de terapia física, uso de corsé, ese tipo de cosas, para no tener que recurrir pues, a situaciones más complicadas como cirugías y demás, pero definitivamente la atención temprana y la detección temprana le da un margen de ganancia al niño para ser tratado pues, con mucho más facilidad y pues, poder contener el crecimiento de la deformidad. Uh-huh. Tenemos algunos comentarios a través de Facebook, uno de estos de Juliet Villafuerte, que nos dice que su hija tiene 15 años, le diagnosticaron escoliosis, tiene la columna torcida, permanece inflamada al lado izquierdo, tiene un pie más largo que otro y un lado de la cadera más amplio que otro. Estos eran exactamente los que veíamos en la imagen. Ya que la chica tiene 15 años, en ese caso, ¿qué tipo de tratamientos se podrían emplear o cómo se aborda un caso así? Con 15 años estamos hablando de una adolescente ya con cierto grado de madurez esquelética, muy parecida probablemente a un esqueleto de adulto. Entonces, pues el tratamiento ahí se nos dificulta un poquitito de tomar medidas
muy conservadoras. Definitivamente el tratamiento va a depender no solamente de la edad, sino también de la etapa de crecimiento en la que la persona esté y sobre todo también en la cantidad de curva que podamos tener. ¿Okay? En la imagen estamos viendo una simulación, una ilustración de una corrección quirúrgica, que es evidentemente lo que las familias evidentemente no queremos llegar con los niños, pero es como la última etapa del tratamiento. Antes de eso tenemos varias opciones de tratamiento que podemos utilizar, pero va a depender, te digo, del ritmo y etapa de crecimiento en la que está el muchacho y de qué tan grande es la curva. Ok, entonces si quiere vamos desarrollando esas opciones que tenemos de acuerdo al estado en el que esté la persona, Okay. el adolescente en este caso. ¿Cuáles serían esas opciones? Básicamente, para hablar de escoliosis tenemos que tener una curva de más de 10 grados. Cuando esa curva está entre 10 y 20, 25 grados, uno puede manejarlo con terapia física, observación, porque la mayor probabilidad es que esa curva tal vez no empeore. ¿Ok? Es muy probable. Okay. Cuando estamos entre 25 y 40 grados, estos números no son números mágicos, pero son como parámetros con los que nos valemos. Seguimos con la parte de la primera etapa, seguimos con el ejercicio, con la terapia física y todo, pero recurriríamos también al uso de corsés o fajas correctoras con el fin de contener la curva y de ganarnos algunos graditos. ¿Okay? Perdón, antes de que continúe, usted habla de estos, ¿verdad? Del grado de la curvatura. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se mide? Cuando tenemos, vamos a hablar de solamente una curva, pues buscamos la vértebra que está más inclinada, arriba y abajo de la curva. Y hacemos un juego de trigonometría, digámoslo ahí, para medir ese ángulo. Entonces nos da un valor angular y ese valor es el que nosotros medimos para hablar de que una curva tiene 40 grados, 30 grados, 50 grados o 10. Entonces es algo que medimos en la radiografía, en las radiografías, con el fin de determinar en qué estado estamos en esa deformidad. Perfecto, doctor. Tenemos de hecho una consulta con una fotografía de Gerald Castro, que la tenemos en este momento en pantalla, que dice: tengo escoliosis desde que nací, ya soy adulta y son dolores muy fuertes de cadera y de piernas. ¿Qué opciones hay para mí? Esto es interesante porque hablamos ya de una persona adulta. Sí. Probablemente esta escoliosis viene de, bueno, ella lo dijo, ¿verdad? Pero tiene varias características que nos hablan de que es una escoliosis idiopática, por el tipo de radiografía que tenemos. Como te decía ahora fuera de cámaras, usualmente el dolor aparece en la edad adulta. Los niños usualmente no tienen dolor a menos de que tengan una curva muy grande. Y eso es lo que está pasando. En la parte cóncava, en la parte de adentro de la curva, por decirte algo, empieza a haber una presión muy importante en las articulaciones de las vértebras y esa presión va haciendo que se desgasten esas articulaciones, que se degeneren los discos y entramos en un proceso degenerativo, un proceso de desgaste a edades muy tempranas, a los 25, a los 30, a los 40 años. Y eso es justo lo que deberíamos intentar evitar con la detección temprana. Nos quedamos también con la parte de las opciones de tratamiento previo a pensar en una cirugía. Claro. Hablábamos del tema del corsé. ¿Cómo se utiliza? El corsé, usualmente estos corsés son de polipropileno, ¿okay? Y se diseñan con el fin de corregir las deformidades vertebrales. La persona tiene que usarlo, y esta es la parte más complicada del uso de corsé, hasta 23 horas al día. Wow. ¿Ok? Permitiendo quitar ese corsé, obviamente para bañarse y para hacer ejercicio, que es mandatorio como la primera etapa de tratamiento. Es un poco complicado, imagínate que es lo que es ponerle a una muchacha de 13, 14 años en el colegio un aparato de plástico con el que tiene que ir al colegio, con el que tiene que dormir, o a un chiquito de, no sé, de la Cruz de Guanacaste con 40 grados o 35 grados normalmente, ir a la escuela con eso, caliente. Es muy complicado el uso del corsé, pero es la herramienta que existe. Hay corsés que se pueden diseñar, que son más livianos, más frescos y todo lo demás, pero sí termina siendo un tema complicado por las características propias del paciente típico de escoliosis. De hecho, tenemos una ilustración que le voy a pedir a mi compañero Jorge Flores que nos ayude con la imagen de corsé que teníamos para darnos una idea de cómo se ve este. Por el momento tengo algunas preguntas por acá. Dice Joa Uva, deportes recomendados para una niña de 12 años diagnosticada con escoliosis. La actividad física que necesitamos es sobre todo actividad física de flexibilidad y fuerza en el tronco, ¿ok?
el deporte que uno considere que reúne esas características va a ser el ideal o actividad física. Hay un mito alrededor de la natación. La natación es muy buena para temas de espalda y genera mucha potencia y fuerza en el tren superior. Sin embargo, no nos trabaja mucho flexibilidad. Entonces, si al chiquito le gusta nadar, esta natación y todo, deberíamos complementar con algo más. Idealmente, y desde mi perspectiva, lo que yo recomendaría son ejercicios como gimnasia, yoga, incluso artes marciales o cosas por el estilo, que los obligan a estar moviendo, a tener flexibilidad en su espalda y además genera potencia en todo lo que es la musculatura del pecho, abdomen, espalda, glúteos, y eso pues nos podría ayudar. Ahora, algo también en cuanto al deporte relacionado para esto, es importante que la cantidad de ejercicio. Si queremos optar porque este ejercicio sea parte de nuestro tratamiento, deberíamos hacer más o menos 4 horas semanales de esa actividad física, como mínimo, para que sea algo. Sí, no nos serviría hacer, es que yo hago media hora todos los sábados, nos quedamos un poquito cortos. Perfecto, entonces ahí está la respuesta para Joa y también para Carla Rodríguez, que nos hacía una pregunta bastante similar. Tenemos también lista la imagen del corsé. Aquí lo podemos ver, es así como... Son así, hay varios tipos, pero en términos generales son así. Entonces lo que buscamos es una construcción abajo que ven que es ancho, como una campana. Eso se adapta a lo que es toda la parte pélvica, la cintura y la cadera sobre los brazos de la pelvis. Y luego la parte ya que va al tronco se hace, digámoslo que a la medida del paciente. Entonces uno tiene que diseñarlo con base en lo que existan en las radiografías. Entonces le pedimos que corrija, si es una curva hacia la derecha, que corrija esa curva hacia la derecha, hacia la izquierda y para el otro lado, y vamos haciendo las correcciones que se necesiten. Eso es el corsé más pequeño o mínimo que podríamos tener, no pequeño, sino que con los mínimos requerimientos. Si tenemos curvas muy altas, incluso que involucren la columna cervical, tendríamos que alzar ese corsé, incluso poner un aparato en el cuello del muchacho para que se pueda sostener. Esta es una opción que decíamos previo a pensar en una cirugía, sí. Pero también en caso ya de realizar una cirugía, tenemos de hecho una fotografía lista con un antes y un después para mostrar ese cambio. Vemos la curvatura bastante prominente en la imagen de la izquierda y la corrección con cirugía. ¿Qué implica esa cirugía? Esa cirugía, lo que hacemos es hacer un abordaje en la espalda por detrás y llegar a cada una de las vértebras involucradas en la deformidad. Ves en vertical unas barras lisas y luego unos tornillos que se meten en las vértebras. Esos tornillos tienen un canal donde esas barras se colocan y se fijan después, y con esas barras uno va haciendo la corrección de la deformidad. No siempre es posible tener una corrección del 100%, porque al corregir podrían producirse lesiones neurológicas. Si se corrige, algunos pacientes no toleran una corrección del 100%. Entonces, pues uno corrige hasta donde el paciente le permite. ¿Okay? ¿Cuál suele ser el pronóstico posterior a una cirugía? A una cirugía muy bueno. Usualmente básicamente lo que uno busca es que los muchachos hagan una vida después lo más normal y sin restricciones posibles. Van a tener unas mínimas restricciones de algunos ejercicios como dar vuelta de carnera y ese tipo de cosas, como cosas que tengan que encorvarse en su vida, pero en términos generales hacen una vida pues bastante anormal y sin tipo de restricciones. Pueden hacer deportes incluso de contacto, pueden jugar fútbol, algunas hacen ballet, otras siguen nadando y todo eso, obviamente después de un tiempo de recuperación. Y en la vida adulta pues también se espera que hagan una vida adulta normal. Hay muchos mitos alrededor, por ejemplo, de niñas operadas de escoliosis que les dicen, usted no puede tener hijos. En realidad eso no es cierto. O sea, la parte reproductiva en estas chiquitas y chiquitos no se ve afectada. Evidentemente habrán cosas que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, para una cesárea o para algún procedimiento quirúrgico después o un parto, pero son cosas que se pueden hacer y que hacen una vida completamente normal. Perfecto, entonces nos quedamos con ese mensaje de que es posible detectarlo, corregirlo y llevar una vida completamente plena, haciendo actividad física y todas las actividades que les gusten. Nada más es
detectarlo a tiempo en caso de que lo presente. Él es el doctor Max Méndez. Agradecemos su colaboración el día de hoy. Muchas gracias. Si usted desea contactarlo, puede hacerlo al 4000-1597 o al WhatsApp 8448-1597. También puede visitar la página web www.centroquidos.com.